Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticana y Vatican Media. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la celebración de la Santa Misa en la solemnidad de la Epifanía del Señor, presidida por el Papa Francisco. Desde los estudios de Vatican Media, ubicados en el Aula de las Bendiciones del Vaticano, reciban el saludo de quien les habla, Renato Martínez, con María Fernanda Bernasconi en la redacción y todos los integrantes de los programas en español de Vatican News. Asimismo, agradecemos la asistencia técnica del señor Gustavo Mesina. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, así como también a través de nuestro portal Vatican News. Por supuesto, un saludo especial a todas las emisoras de radio y televisión que están conectados el día de hoy con nosotros. Saludamos especialmente a Radio María de Venezuela, a Radio María de Paraguay, a Radio Paz de Miami, a Santa Teresita Radio de Estados Unidos, a Popular TV de Murcia, a Popular TV de Cantabria, a Cetelmont TV, a SNE Televisión, a EWTN Televisión de España, a Radio Santa María de Toledo y 13 TV de España. Hoy, 6 de enero de 2020, segunda semana del tiempo de Navidad, cuando en Roma son las 10:01 de la mañana, damos inicio a esta transmisión en el cual el Papa Francisco preside la celebración eucarística desde la Basílica de San Pedro en esta solemnidad de la Epifanía del Señor. Recordamos que esta fiesta litúrgica de la Epifanía del Señor es la fiesta de la manifestación, de la revelación del Señor, no solamente al pueblo de Israel que esperaba su llegada, sino también a toda la humanidad que están representados en estos tres personajes, los tres reyes magos que presentan sus dones, como sabemos y como la tradición nos ha enseñado, de oro, incienso y mirra, al niño posado en el pesebre, a ese niño frágil y pequeño que también representa nuestra condición humana. Ya vemos en imágenes la procesión de ingreso en esta celebración eucarística, en el cual el Papa Francisco también realizará de la misma manera que hicieron los magos ese gesto de adoración a ese pequeño niño que ha nacido en Belén. Esta tradición antigua de los magos que, siguiendo esa estrella, la manifestación de Dios, esa luz, fueron y buscaron a ese niño que había nacido. Es así que hoy también estamos invitados todos nosotros a buscar esa estrella, a buscar esa luz que nos guía, que nos conduce hacia el Salvador. El Papa Francisco se acerca precisamente al niño Jesús para adorarlo y dar inicio a esta celebración. Y el coro acompaña a todos los presentes en la Basílica de San Pedro con este canto: Adestes fideles, vayamos, vengan todos a Belén para mirar al Rey que ha nacido. Vengan, adoremos al Señor. El Santo Padre se detiene un momento en oración delante del niño Jesús. El día que también todos estamos invitados a reflexionar sobre nuestra verdadera condición humana, sobre cómo encontrar a Dios y sobre todo cómo rendirle culto, cómo adorarlo. La fiesta de hoy nos invita a aprender a mirar con la mirada de los magos, a caminar buscando a Dios y sobre todo a encontrarlo, adorarlo y regalarle lo que tenemos, cada uno de nosotros en nuestro corazón. Darle esos dones de los cuales disponemos. Con este espíritu iniciamos esta celebración desde la Basílica de San Pedro.
En esta celebración litúrgica también la Iglesia recuerda que en la historia de la salvación el Señor se manifiesta en diferentes momentos. Y una de esas manifestaciones es precisamente esta experiencia que tienen los magos venidos desde Oriente. Es la primera expresión de la llegada del Salvador, del Mesías, del Señor a nuestra tierra. Todos ellos representados en estos magos que simbolizan a la humanidad entera. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confieso a Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Suplico la bienaventurada siempre Virgen María, los ángeles, los santos y a ustedes, hermanos, de orar por mí al Señor nuestro Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Ahora, acompañados por el coro, entonamos el Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Y con el mismo gozo que tuvieron los magos al encontrar a Jesús, ahora la asamblea entona el canto del Gloria. Amen.
Oremos. Oremos. Deus, qui oderna die unigenitum tuum gentibus. Oh Dios, que en este día, con la guía de tu estrella, has revelado a las gentes a tu único Hijo, condúcenos benigno también a nosotros, que hemos recibido, por la fe, contemplar la grandeza de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Con la oración colecta damos paso a la liturgia de la palabra. A reading from the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías. For your light has come. The glory of the Lord is rising on you. Though night still covers the earth and darkness the peoples. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno. Mira, todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces los verás y estarás radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti. Y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efa. Todos los de Saba llegarán trayendo oro e incienso y proclamarán las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Después de haber escuchado el libro del profeta Isaías, capítulo 60, del 1 al 6, escucharemos ahora la proclamación del Salmo 71. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Irreditarsi se delle isole portino tribù,
Saba e di Sema offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo serva. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei suoi miseri. Ahora nos disponemos a escuchar la segunda lectura tomada del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulos 3, versículos del 2 al 6. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Verbum Domini. Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos visto su estrella en oriente y hemos venido a adorar al Señor. Dice el canto al Evangelio tomado de San Mateo capítulo 2, versículo 2. Mientras el Papa Francisco bendice al diácono que proclamará el Evangelio, la asamblea entona este cántico anunciando la proclamación de la palabra del Señor.
Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes. Lectio Sancti Evangelii secundum Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo, Israel. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente dónde está el niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para ir yo también a adorarlo. Udito i re, essi partirono. Ed ecco la stella. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. El diácono, después de haber proclamado el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, lleva el evangeliario hacia el Papa Francisco, quien lo besará y con él nos bendecirá y bendecirá a toda la asamblea.
Una característica particular de esta celebración de la Epifanía del Señor, cuando el Papa Francisco bendice a toda la asamblea con el Evangeliario, es el anuncio del día de Pascua. Enseguida el diácono anunciará con este rito litúrgico qué día celebraremos la Pascua durante este año. Recordemos que el calendario litúrgico inicia en el tiempo de Adviento, continúa en este tiempo en el cual nos encontramos, que es el tiempo de Navidad, y ahora será el anuncio de la Pascua. Noveritis, fratres carissimi, quod annuente Dei Sepan, queridos hermanos, que con el favor de la misericordia de Dios nos hemos alegrado por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, anunciamos el gozo de la resurrección de nuestro Salvador. Die sexta et vicesima februari erit dies cine. El 26 de febrero será el día de miércoles de ceniza, inicio del ayuno de la Sagrada Cuaresma. Die duodecima aprilis Sanctum Pascha Domini nostri. El 12 de abril celebraremos con gozo la Santa Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Die una et vicesima Mai erit ascens. El 21 de mayo celebraremos la Ascensión del Señor. Domini nostri Iesu Christi. Die una et tricesima Mai festum Pentecostes. El día 31 de mayo celebraremos la fiesta de Pentecostés. Die undecima Iuni festum Sanctissimi Corporis. El día 11 de junio celebraremos la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Tricesima novembris Dominica prima adventus Domini. El 29 de noviembre será el primer domingo de Adviento del Señor nuestro Jesucristo. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De este modo se han anunciado las celebraciones que continuarán durante el año litúrgico, sobre todo recordando esta celebración de la Pascua, y ahora nos disponemos a escuchar la homilía del Papa Francisco. Nel Vangelo abbiamo sentito che i magi esordiscono manifestando le loro intenzioni. En el Evangelio hemos escuchado a los magos que comienzan manifestando sus intenciones. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. La adoración es la finalidad de su viaje, el objetivo de su camino. De hecho, cuando llegaron a Belén, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Si perdemos el sentido de la adoración, perdemos el sentido del movimiento de la vida cristiana, que es un camino hacia el Señor, no hacia nosotros.
Es el riesgo del que nos advierte el Evangelio, presentando junto a los Reyes Magos unos personajes que no logran adorar. Innanzitutto il re Erode, che utilizza il verbo adorare, ma in modo ingannevole. En primer lugar está el rey Herodes, que usa el verbo adorar, pero de manera engañosa. De hecho, le pide a los Reyes Magos que le informen sobre el lugar donde estaba el niño, para ir, dice, yo también a adorarlo. En realidad, Herodes solo se adoraba a sí mismo, y por lo tanto quería deshacerse del niño con mentiras. ¿Qué nos enseña esto? Que el hombre, cuando no adora a Dios, está orientado a adorar su yo. E anche la vita cristiana senza adorare il Signore può diventare un modo educato. E incluso la vida cristiana sin adorar al Señor puede convertirse en una forma educada de alabarse a uno mismo. Cristianos que no saben adorar, que no saben orar adorando. È un rischio serio, servirci di Dio anziché servire Dio. Es un riesgo grave servirnos de Dios en lugar de servir a Dios. ¿Cuántas veces hemos cambiado los intereses del Evangelio por los nuestros? ¿Cuántas veces hemos cubierto de religiosidad lo que era cómodo para nosotros? ¿Cuántas veces hemos confundido el poder según Dios, que es servir a los demás, con el poder según el mundo, que es servirse a sí mismo? Oltre a Erode, ci sono altre persone nel Vangelo che non riescono ad adorare. Además de Herodes, hay otras personas en el Evangelio que no logran adorar. Son los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo. Ellos indican a Herodes con extrema precisión dónde nacería el Mesías, en Belén de Judea. Conocen las profecías y las citan exactamente. Saben a dónde ir, pero no van. Grandes teólogos, pero no van. También de esto podemos aprender una lección. En la vida cristiana no es suficiente saber, sin salir de uno mismo, sin encontrar, sin adorar, no se conoce a Dios. La teología y la eficiencia pastorale servono a poco o nulla se non si piegano le ginocchia. La teología y la eficiencia pastoral valen poco o nada si no se doblan las rodillas, si no se hace como los magos, que no solo fueron sabios organizadores de un viaje, sino que caminaron y adoraron. Cuando uno adora, se da cuenta de que la fe no se reduce a un conjunto de hermosas doctrinas, sino que es la relación con una persona viva a quien amar. Conocemos el rostro de Jesús y estando cara a cara con Él, lo conocemos. Al adorar descubrimos que la vida cristiana es una historia de amor con Dios, donde las buenas ideas no son suficientes, sino que se necesita ponerlo en primer lugar, como lo hacen los enamorados con la persona que aman. Así debe ser la Iglesia, una adoradora enamorada de Jesús, su esposo. All'inizio dell'anno riscopriamo l'adorazione come esigenza della fede. Al inicio del año redescubrimos la adoración como una exigencia de la fe. Si sabemos arrodillarnos ante Jesús, venceremos la tentación de ir cada uno por su camino. Adorar, de hecho, es hacer un éxodo de la esclavitud más grande, la de uno mismo. Adorar es poner al Señor en el centro para no estar más centrados en nosotros mismos. Es poner cada cosa en su lugar, dejando el primer puesto a Dios. Adorar es poner los planes de Dios antes que mi tiempo, que mis derechos, que mis espacios. Es aceptar la enseñanza de la Escritura. Al Señor, tu Dios, adorarás. Dio tuo. Adorare è sentire di appartenersi a vicenda con Dio. Tu Dios, adorar es experimentar que con Dios nos pertenecemos recíprocamente, es darle del tú en la intimidad, es presentarle la vida y permitirle entrar en nuestras vidas, es hacer descender el consuelo al mundo.
Adorar es descubrir que para rezar basta con decir Señor mío y Dios mío y dejarnos llenar de su ternura. Adorare è incontrare Gesù senza la lista di richieste, ma con l'unica richiesta di stare con Lui. Adorar es encontrarse con Jesús sin la lista de peticiones, pero con la única solicitud de estar con Él. Es descubrir que la alegría y la paz crecen con la alabanza y la acción de gracias. Cuando adoramos, permitimos que Jesús nos sane y nos cambie. Al adorar, le damos al Señor la oportunidad de transformarnos con su amor, de iluminar nuestra oscuridad, de darnos fuerza en la debilidad y valentía en las pruebas. Adorar es ir a lo esencial, es la forma de desintoxicarse de muchas cosas inútiles, de adicciones que adormecen el corazón y aturden la mente. Adorando, infatti, si impara a rifiutare quello che non va adorato. De hecho, al adorar uno aprende a rechazar lo que no debe ser adorado. El Dios del dinero, el Dios del consumo, el Dios del placer, el Dios del éxito, nuestro yo erigido en Dios. Adorare e farsi piccoli al cospetto dell'Altissimo per scoprire davanti a Lui che la grandezza della vita non Adorar es hacerse pequeño en presencia del Altísimo, descubrir ante Él que la grandeza de la vida no consiste en tener, sino en amar. Adorar es redescubrirnos hermanos y hermanas frente al misterio del amor que supera toda distancia. Es obtener el bien de la fuente. Es encontrar en el Dios cercano la valentía para aproximarnos a los demás. Adorare e saper tacere davanti al Verbo divino. Adorar es guardar silencio ante la palabra divina para aprender a decir palabras que no duelen, sino que consuelan. Adorare è un gesto di amore che cambia la vita. La adoración es un gesto de amor que cambia la vida. Es actuar como los magos, es traer oro al Señor para decirle que nada es más precioso que Él. Es ofrecerle incienso para decirle que solo Él puede elevarse nuestra vida. Es presentarle mirra, con la que se ungían los cuerpos heridos y destrozados, para pedirle a Jesús que socorra a nuestro prójimo que está marginado y sufriendo, porque allí está Él. Generalmente nosotros sabemos rezar, pedimos, agradecemos al Señor, pero todavía la Iglesia debe ir más adelante con la oración de adoración. Debemos crecer en la adoración. Es una sabiduría que debemos aprender cada día. Orar adorando. La oración de adoración. Cari fratelli e sorelle, oggi ciascuno di noi può chiedersi: Queridos hermanos y hermanas, hoy cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿soy un adorador cristiano? Muchos cristianos que oran no saben adorar. Hagámonos esta pregunta. ¿Encontramos momentos para la adoración en nuestros días y creamos espacios para la adoración en nuestras comunidades? Depende de nosotros como iglesia poner en práctica las palabras que rezamos hoy en el Salmo. Señor, que todos los pueblos te adoren. Al adorar nosotros también descubriremos, como los magos, el significado de nuestro camino y como los magos experimentaremos una inmensa alegría. Con esta invitación de poner en práctica lo que hemos rezado en el Salmo 71, el Papa invita a que todos podamos decir, Señor, que todos los pueblos te adoren. El Papa ha dicho que al adorar nosotros también descubriremos, igual que los magos, el significado de nuestro camino, y también igual que ellos, experimentaremos una inmensa alegría.
Ahora todos en un momento de silencio interiorizamos las palabras del Santo Padre en esta solemnidad de la Epifanía del Señor. Ahora, como una comunidad de creyentes unidos por una misma fe, vamos a profesar la oración que nos une a todos, el credo.
Queridos hermanos e hijos, a Dios Padre que hoy manifiesta a los pueblos su gloria en el niño de Belén, elevemos confiados nuestra alabanza y nuestra súplica. A cada invocación respondamos: te pedimos, escúchanos. Oremos por la Santa Iglesia de Dios. A resplandecer en tu Iglesia de santidad y de gracia, oh Padre, todo hombre la siga como estrella segura que conduce al encuentro con Jesús, camino, verdad y vida. Oremos por los gobernantes. En arameo. Colma a todos los gobernantes de sabiduría y prudencia, oh Padre. Ningún pueblo sea privado del bienestar necesario y de la posibilidad de conocer a Jesús, único Salvador del mundo. Oremos al Señor. Oremus pro peccatoribus et incredulis. Oremos por los pecadores y los incrédulos. En francés. Toca el corazón de los pecadores y de los incrédulos con la misericordia y el perdón, oh Padre. Cada hijo disperso y prisionero del mal reconozca en Jesús la fuente de la comunión y de la paz. Oremos al Señor. Oremus pro missionaris et catequistis. Oremos por los misioneros y catequistas en vietnamita. Haz eficaz y vigoroso el anuncio de los misioneros y de los catequistas, oh Padre. La novedad consoladora y liberadora del Evangelio manifieste al mundo a Jesús, luz verdadera que vence las tinieblas del pecado. Oremos al Señor. Oremos por los bautizados. En chino. Revive en todos los bautizados la alegría y la fuerza de ser tus hijos, oh Padre. Sostiénelos con la gracia de los sacramentos, que crezcan en la perfecta semejanza a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Oremos al Señor. Con los santos magos, oh Padre, adoramos a Jesús, nuestro Salvador. Acoge nuestra oración y llénanos de su presencia. Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber presentado la oración del pueblo de Dios, la oración universal, ahora algunos fieles se dirigen al Papa Francisco para presentar las ofrendas para el sacrificio. Vemos en la procesión la presencia
de jóvenes, niños y familias que llevan consigo el pan y el vino, pan y vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. El cuerpo y la sangre de Jesús, alimento de todos los cristianos. Con ese mismo gesto de los magos que presentaron los dones, algunos fieles de nuestra comunidad presentan los dones para el sacrificio ante el altar. Esta es Radio Vaticana, Vatican Media, en transmisión desde la Basílica de San Pedro de la celebración eucarística presidida por el Papa Francisco en la solemnidad de la Epifanía del Señor. En estos momentos el Papa Francisco inciensa el altar con los dones que han sido dispuestos para el sacrificio. Recordamos con este gesto del Papa Francisco lo que dijo en su homilía: presentar y ofrecer el incienso para decirle que solo Él puede elevar nuestras vidas a lo alto. Él puede solamente, como ese humo, dirigir nuestras vidas hacia el Señor. Que se eleve junto con ese incienso nuestras intenciones
las más grandes que llevamos en el corazón. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el bien y de toda su santa Iglesia. Mira, oh Padre, los dones que tu Iglesia te ofrece, no oro, incienso y mirra, sino aquel que en este santo don está significado, inmolado y recibido, Jesucristo nuestro Señor. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Fijamos nuestro corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdaderamente cosa buena y justa, nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Hoy en Cristo, luz del mundo, tú has revelado a los pueblos el misterio de tu salvación. Y en el cuerpo mortal nos has renovado con la gloria de la inmortalidad divina. Y nosotros, unidos a los ángeles y a los arcángeles, a los tronos y a las dominaciones, y a la multitud de los coros celestiales, cantamos con voz incesante el himno de tu gloria. Te dicitur clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta habeas et benedicas et dona, et munera, et santa sacrificia illibata,
In primis, En este momento el Papa Francisco sigue con la plegaria eucarística número 1, o también conocido como Canon Romano. Una con me, indigno famulo tuo, con ecclesia tue per esse evoluisti, et omnibus orthodoxis, atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum, famularumque tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides conita est et nota devotio, pro quibus tibi offerrimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, prosesuisque omnibus, pro redentione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et diem sacratissimum celebrantes, quo unigenitus tuus, in tua tecum gloria coeternus, in veritate carnis nostre visibiliter corporalis apparuit. Sed et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genetricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef eiusdem Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sixti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Anquicitur oblationem servitutis nostri, sed ectunte familiae tue, quae sumus Domino placatus accipias. Diesque nostro in tua pace disponas, atque a paterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege numerari. Quam oblationes tu Deus, in omnibus quae sumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabilem acceptabilemque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus tuas, et elevatis oculis in celum, a Te, Deum Patrem Suum Omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et un preclarum calice in sanctas ac venerabilis manus tuas. Item tibi gratias agens benedix, deditque discipulis suis, dice, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. O facite in meam commemorationem.
Mysterium Fidei. Et memoris Domine nos servitui, sed plex tua sancta, e iustem Christi, Filii tui Domini nostri, tam beate passioni, nec non es ab inferi resurrectione, sed et in celos gloriose ascensione, offerimus preclare maiestati Tue de Tuis donis agdatis, ostiam pura, ostiam santa, ostiam immaculata, panem sanctum vita aeterne, et calices salutis perpetui. Supraque propitio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta avere, sicut accepta avere dignatus est, munera pueri Tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrae, et quod tibi otulis summos sacerdus Tuus, Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube per ferri per manus santi angeli Tui, in sublime altare Tuum, in conspectu divine maiestatis Tue, ut quoque de sac altari participationes sacrosantus, Filii et corpus sanguine subserimus, omni benedictione celesti et gratia repleam. Memento etiam Domine, famulorum, famularum, quetuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeas deprecamu. Nobis quoque peccatoribus famulis Tuis, de multitudine miserationum Tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum Tuis apostolis, santis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignatio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis Tuis, intra quorum nos consortium non estimator meritis sed venie, quesumus largitor admitte, per Christum Dominum nostrum. Per quem ec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Obedientes a la palabra del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, podemos decir: Padre nuestro, que estás en los cielos,
Libera-nos quesumus Domini abominus malis. Da propitius pacem in Diebus nostris, ut per misericordiae Tue adiuti et a peccatus imus semper liberi et ab omni perturbazione securi, spectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dicisti apostolis Tuis pacem reliquam vobis, pacem meam do vobis. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Después de la invitación del diácono a intercambiar un signo de comunión fraterna, el Papa Francisco saluda a los concelebrantes y a los ministros del altar. Lo mismo la asamblea intercambia un gesto de comunión y de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Después de que el Santo Padre ha comulgado y ha recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, hace lo mismo con los ministros del altar y también los sacerdotes que están concelebrando con el Santo Padre, están dando la comunión a todos los fieles presentes en la Basílica de San Pedro.
La liturgia de esta celebración de la solemnidad de la Epifanía del Señor nos ha presentado el Evangelio según San Mateo. En los últimos versículos que hemos escuchado en esta Santa Misa, decía: ellos, después de haber oído al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Es precisamente esa alegría de la cual nos habla el Evangelio de Mateo, que ha sido el punto de partida de la reflexión de la homilía del Papa Francisco en esta celebración eucarística. El Santo Padre ha comenzado, sobre todo, a precisar algunas características importantes de lo que es adorar. Ha dicho que desde el inicio los magos manifiestan sus intenciones. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Y ha agregado que la adoración es la finalidad de su viaje, el objetivo de su camino. De hecho, cuando llegan a Belén, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. El Papa ha dicho que si perdemos de vista el sentido de la adoración, perdemos el sentido del movimiento de la vida cristiana, que es un camino hacia el Señor, no hacia nosotros. Aquí existe el riesgo de que podamos ver que el centro de adoración no sea Jesús, sino nuestra propia vida y nuestro propio yo. Pero también el Papa ha señalado que existen algunos personajes en esta narración del Evangelio de Mateo que no logran adorar al niño. Uno de estos primeros personajes es el rey Herodes. El Santo Padre ha advertido y sobre todo ha hecho ver cómo este personaje, el rey Herodes, que en el fondo usa las mismas palabras de los magos para adorar, pero no quiere adorarlo, sino con mentiras quiere deshacerse del niño. Y así también es la vida cristiana, dijo el Santo Padre. La vida cristiana sin adorar al Señor puede convertirse en una forma educada de alabarse a uno mismo y el talento que se tiene. Esto es un grave riesgo, servirnos de Dios en lugar de servir a Dios. ¿Cuántas veces, dice el Papa, hemos cambiado el interés del Evangelio por los nuestros? ¿Cuántas veces hemos cubierto de religiosidad lo que era cómodo para nosotros? ¿Cuántas veces hemos confundido el poder según Dios, que es servir a los demás, con el poder según el mundo, que es servirse a uno mismo? Junto a Herodes existen otras personas en el Evangelio de Mateo que tampoco logran adorar al niño. Ellos son los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo. Estos personajes conocían perfectamente las profecías, sabían las citas, sabían dónde nacería el Mesías. Saben, pero no van. Conocen, pero no quieren salir. También de esto, dice el Papa, podemos aprender una lección. En la vida cristiana no es suficiente saber. Sin salir de uno mismo, sin encontrar, sin adorar, no se conoce a Dios. Incluso la teología y la eficiencia pastoral valen poco o nada si no se doblan las rodillas, si no se hace como los magos, que no solo fueron sabios organizadores de un viaje, sino que caminaron, salieron y adoraron. Cuando uno adora se da cuenta de que la fe no se reduce a un conjunto de hermosas doctrinas, sino que es la relación con una persona viva a quien amar. Conocemos el rostro de Jesús estando cara a cara con Él, saliendo. A adorar descubrimos que la vida cristiana es una historia de amor con Dios, donde las buenas ideas no son suficientes, sino que se necesita ponerlo en primer lugar, como lo hace un enamorado con la persona que ama. El Papa ha dicho: así debe ser la Iglesia, una adoradora enamorada de Jesús, su esposo. Oremos. Oremos. Celesti lumine quesumus Domine, sempre tubique. Tu luz, oh Dios, nos acompañe siempre y en todo lugar, para que contemplamos con pureza de fe y gustemos con
fervoroso amor el misterio del cual nos hemos hecho partícipes. Por Cristo nuestro Señor. Ahora nos disponemos para poder recibir la bendición solemne del Papa Francisco. Inclinate vos ad benedictionem. Dios, que en las tinieblas has llamado a la luz mirable, infunde sobre nosotros tu bendición. Dios nos haga verdaderos discípulos de Cristo, Señor, anunciadores de su verdad, testimonios de su paz. Como los santos magos, al final de nuestro camino, podamos encontrar con inmensa alegría a Cristo, luz de eterna gloria. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Missa est. Después del saludo litúrgico del diácono, en el cual anuncia que podemos ir en paz, el Papa Francisco se dirige hacia la imagen de la Madre de Jesús, la Virgen María, a la cual la Asamblea entona Alma Redentoris Mater. De esta manera, queridos amigos que han estado con nosotros en esta transmisión desde la Basílica de San Pedro de la celebración de la Santa Misa en la solemnidad de la Epifanía del Señor, vamos concluyendo esta transmisión agradeciendo a todas las emisoras que nos han acompañado a través de los diferentes canales también de radio y televisión en América Latina y España. Asimismo, agradecemos también a las personas que han estado sintonizados en YouTube y en nuestra página web a través también de las redes sociales en Facebook. Los invitamos a seguir con nosotros en breves momentos, dentro de media hora aproximadamente, para la oración mariana del Ángelus, en el cual el Papa también dirigirá una reflexión en este día de la Epifanía del Señor, fiesta de los Reyes Magos en algunos lugares del mundo, y también una celebración muy italiana de la Befana. Así es que, señores, los invitamos a estar con nosotros, a seguir en sintonía de nuestras transmisiones y a seguirnos también en nuestra página web, donde tendrán toda la información de la Santa Sede y del Papa Francisco. Con la invitación del Papa de hacer de nuestras comunidades y cada uno de nosotros verdaderos adoradores, y sobre todo a poner en práctica la oración de adoración
que ha dicho el Papa es la que nos falta desarrollar, los invitamos a seguir con nosotros y les saludamos y les deseamos una buena fiesta. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.